Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Rosas. Bienvenidas, bienvenidos a este que es su espacio, El Conversatorio, a través de la Octava Digital. Este espacio que construyen todas y todos ustedes con sus preguntas y comentarios. Hoy, aquí en la sala del Conversatorio, tenemos a un buen personaje y hay que decirlo también, una persona a la que tengo, que he tenido oportunidad de conocer más allá del ámbito, digamos, político. Salomón Chertorivsky, quien fue secretario de Salud, quien fue secretario de Desarrollo Económico en la Ciudad de México, quien fue candidato también por ahí, nos estará platicando algunas cosas y él estará contestando todas sus dudas, comentarios y también algunas observaciones. Así que de esta forma es como comenzamos el conversatorio del día de hoy, la emisión número 34. Y bueno, para no perder la bonita costumbre, tenemos ya preparado esto que es el termómetro, los momentos más polémicos, más llamativos, en algunos casos hasta chuscos, de nuestro invitado del día de hoy, así que vamos a verlo. Nuestro invitado hoy, Salomón Chertorivsky Woldenberg, es licenciado y maestro en Economía. Y de salud, conoce lo elemental. ¿Qué es el coronavirus? Mira, un virus más Sí. de la familia de los virus. Sí. Fue uno de los críticos más duros de la Secretaría de Salud por la gestión de la pandemia por COVID-19 y del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Porque la información ha sido errada, porque hemos hecho muy pocas pruebas, porque la metodología se ha cambiado por lo menos 3 veces, porque el rezago con el cual se reporta en todo el país tiene un problema serio y la información que tienen las entidades federativas es diferente, porque no tenemos datos con representatividad local, porque no sabemos bien a bien el número de fallecimientos al día de hoy. Más de 600,000 mexicanas y mexicanos han muerto. Esto representa 10 veces más el escenario catastrófico que vaticinaba en una mezcla de candidez e incompetencia el señor Hugo López. Pero López-Gatell no es único blanco de sus críticas. El día de hoy la jefa de gobierno presentó su 4º informe de gobierno, un evento suntuoso de precampaña como todo lo que hace ella, el Auditorio Nacional lleno, pero la realidad es que esta ciudad que lo tiene todo, no tiene jefa de gobierno. Su experiencia en el servicio público es amplia. Ha sido director general de DICONSA, Comisionado Nacional de Protección Social en Salud. Después, secretario de Salud en el sexenio de Felipe Calderón y secretario de Desarrollo Económico en el gobierno de la Ciudad de México con Miguel Ángel Mancera. Actualmente es diputado federal del Partido Movimiento Ciudadano y aquí algo de su trabajo. Aquí te cuento un poco de las cosas que hemos impulsado. Pusimos un alto a la reforma eléctrica tóxica. Denunciamos puntualmente la terrible gestión de la pandemia. Expusimos el pésimo manejo de la economía de nuestra ciudad. Exigimos que la tragedia de la línea 12 del metro no se quede sin responsables y sin justicia para las víctimas y sus familias. Así le damos la bienvenida a Salomón Chertorivsky al conversatorio. Bueno, pues ahí están los momentos de Salomón Chertorivsky, como saben, economista, maestro, funcionario político ya. Salomón, ¿cómo estás? Por acá, venga. Ándale, porque si no... Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Qué bueno. No, hombre, qué gusto que estés acá con nosotros en la sala del conversatorio, que es un espacio, fíjate, que hemos trabajado aquí en la Octava Digital para dar la oportunidad a las personas pues a que hagan noticia con nosotros, porque siempre los periodistas de repente como que somos bien cuestionados de que, le hubieras preguntado esto, es que te fuiste bien suavecito. Entonces decimos a la gente, bueno, pues a ver, va a estar acá Chertorivsky, pues echen las preguntas. Y bueno, la verdad es que, híjole, han habido... Pues digamos que comenzaré por la suavecita que te manda la gente y ya después me paso con las rudonas. Y es que hay una pregunta a propósito de tu paso por la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Sí. ¿no? En la que pues alguien nos hizo llegar por mensaje directo este comentario de que tú impulsaste el incremento del salario mínimo en 2014 y luego se materializó finalmente en el 2016. Pero lo que te preguntan es, ¿por qué tardó tanto en lograrse una? ¿Y qué piensas de que en la actual administración se han dado más incrementos y parecen que hasta mayores? Y yo le agregaría esta pregunta y hasta se ha cacareado más, pareciera que es un logro de la administración actual. Oye, gracias. Fíjate que en efecto, en 2014, después de un montón de estudios,
nos dimos cuenta que tras la crisis económica del 2008-2009 ya se habían recuperado los empleos que se habían perdido. Sin embargo, todos con ingresos aún por debajo de los que tenían en 2008. Uy, me suena la historia. ¿Te suena la historia? Bueno, y entonces a partir de ese informe económico nos pusimos a estudiar muy a fondo de dónde venía digámoslo así, este freno para los salarios en nuestro país. Y después de mucho estudio, la sorpresa era que la razón principal por qué México tenía uno de los salarios no solo mínimos, sino medios más bajos del mundo, era porque 40 años antes se había no solo usado, sino abusado del salario mínimo para mantener y controlar la inflación a costa de quien trabajaba. Y entonces México tenía el salario mínimo más bajo del mundo. Digo, ahí estaba por ahí. Era ridículo lo que ganaba México, pero ¿cuál había sido la trampa o lo que había sucedido? Que al salario mínimo lo habían atado, indexado a montones de cosas. Por ejemplo, tú recordarás, las multas de tránsito estaban en vez de salario mínimo, las hipotecas del Infonavit estaban en vez de salario mínimo, el financiamiento de los partidos políticos estaba en vez de salario mínimo. Por tanto, si tú incrementabas el salario mínimo, pues se incrementaban todos los precios o muchos precios en la economía, y ese era el pretexto para no tocar el salario. Es decir, los trabajadores que menos ganaban estaban soportando el que no hubiera inflación o ese periodo de estabilidad de precios. Entonces dijimos, bueno, no podemos incrementarlo de la manera que se requiere. Lo primero que tenemos que hacer es, me voy un pasito para atrás, tenemos que dar la batalla ideológica de por qué el salario mínimo se debe de incrementar. Sí, porque seguramente hubo mucha resistencia. No, bueno, a mí me pedían mi título de economista de regreso, ¿no? O sea, es un tema que en la ortodoxia económica no se discute. El salario mínimo es un precio y no se puede mover, porque si lo mueves generas desempleo y generas inflación. Punto. No lo estudias, no reivindicas la evidencia que existía ya en ese momento, porque había esfuerzos en Estados Unidos incipientes. Por ejemplo, en Seattle, Washington, habían subido a $15 el salario mínimo. Alemania, por primera vez en su historia, había establecido un salario mínimo. La historia de Uruguay y Brasil habían sido exitosas en materia de salario mínimo, pero la evidencia no se discutía, era como un mantra económico. Pero sí era verdad que estaba aparejado a muchos otros precios. Entonces, lo primero que teníamos que hacer es una reforma constitucional y legal para prohibir que el salario mínimo pudiera ser utilizado para cualquier cosa que no fuera el ingreso laboral de quien menos gana en un trabajo. Se logró una reforma, insisto que era constitucional, porque en el artículo 123 de la Constitución, donde se habla del salario mínimo, ahí quedó establecido que no podía ser utilizado ninguna otra cosa. Esta se publica en el 2015 y ya estábamos en condiciones, con esa desindexación, de poder incrementar el salario mínimo de manera relevante. Fueron muy tímidos. Debo decir que, por ejemplo, el recién galardonado Agustín Carstens fue realmente una oposición seriesísima para que esto subiera. Recuerdo que querían pasarlo de 60 a 100 pesos, algo así. Si mal no recuerdo, era el primer golpe era 80, nada. Una cosa así. Era poquitito. Y quedó, si tú recuerdas, se decide que suba solo en términos absolutos, es decir, tantos pesos, no tanto porcentaje, porque no querían que impactara en los demás salarios. Pues si parte de la bronca de un salario mínimo tan bajo es que jaló a la baja el resto de los salarios de la economía. Entonces tú tienes que ir incrementando para que la base sea más alta y los salarios de arriba también vayan incrementándose. Termino la historia. En efecto, el gobierno de Peña Nieto y sobre todo el Banco de México con Agustín Carstens fueron una barrera para poder iniciar los incrementos, y ya estaba todo sobre la mesa. Y este gobierno, pues tengo que decirlo, lo aprovechó bien. Por supuesto que había que incrementar el salario mínimo y por supuesto, ya lo vimos, se podía incrementar de manera importante
Y sin afectar... sin afectar nada, no tener... Ahora, pues la inflación ha comido los incrementos al salario mínimo y hay que seguir incrementando el mínimo para que, otra vez, ¿cuál es el objetivo de trabajar de manera legal? Pues quien trabaja no podría vivir en pobreza. Y lo que pasa en nuestro país es que mucha gente, una jornada completa, con el ingreso laboral de un trabajo, no puedes desayunar, comer y cenar. Simplemente eso no lo logras con el salario mínimo. Eso es lo que tenemos que reconstruir. Tenemos que rehacer nuestra idea de cómo se genera mayor igualdad y el salario mínimo era base fundamental para lograrlo. Qué bueno que ahora empezó a incrementar. No hay que pararlo. Creo que lo que le falta al gobierno es establecer metas, es decir, ¿cuándo vamos a llegar a qué nivel de ingreso para que quien trabaja no sea pobre? Creo que ese tiene que ser el objetivo. Y hacia allá nos tendríamos que... Será medio impopular, ¿no? Habría un costo político. ¿Por qué? O sea, si de repente sale ahorita la administración del presidente López Obrador a decir que al final de su sexenio el salario mínimo va a tirar una cifra a lo loco, ¿no? Tiene que llegar a 200 pesos por día. Pues habrá entonces quien diga que eso va a desincentivar las inversiones y que hay fuga de capital. Bueno, habrá quien diga eso porque siempre lo dicen, pero es una mentira. Al revés, mientras mejor le vaya a la gente, mayor poder de consumo. Más contento estás en tu trabajo y entonces hay menos rotación laboral. Y si hay menos rotación laboral, el empresario decide invertir más en capacitación, en capital y crece la productividad. Hay una mentira ahí. Ahorita que estamos en la discusión de, por ejemplo, nos metimos a las vacaciones dignas para incrementar los días de vacaciones, ya se aprobó en el Senado, pero otra vez el mismo. ¿Y quién va a pagar ese costo? No hay costo. Incrementar las vacaciones, generar mejores condiciones de dignidad para las personas que trabajan, lo que hace es que aumente la productividad. Pero bueno, esas son otras batallas que tenemos que seguir dando. No, justo, que seguir dando. A ver, oye, críticas sobre tu paso por la Secretaría de Salud. 2 preguntas. A ver, a través de Twitter, la usuaria Irene Gom pone... Entiendo que está medio sarcástico, además el comentario dice, preguntar, a ver, veamos, ¿cómo dice que acabaría con la pandemia? Es para reírse un ratito. ¿Cuántos hospitales abrió durante su gestión? Mejor no le preguntes si ya sabemos las mentiras que va a decir, qué flojera, ¿no? Tu paso por ahí. Y luego una persona en Facebook, Verónica González, dice, sobre Salomón Chertorivsky, es el que no supo el significado de virus cuando fue director de salud. No es cierto. Te lo agradezco. A ver, platico las dos. Primero, mi paso por el sector salud, ahí están las cifras. Y sí los invito con toda seriedad, porque yo creo que sí merecemos discusiones en base a evidencia y no nada más en base a nuestro estómago o nuestros argumentos. Ahí está mi paso por la Secretaría de Salud, yo te diría, es de los mejores periodos que ha habido en los últimos años en la Secretaría de Salud, después de 4 décadas de incrementos importantes. Pero yo terminé con 53 millones de personas afiliadas al Seguro Popular, con un Seguro Popular que incrementaba las atenciones, en donde todos los niños que necesitaban tratamiento para cáncer lo recibían, donde atendíamos a todos los pacientes de VIH, donde todas las necesidades de los menores de 5 años estaban cubiertas y donde sí empezamos a incrementar de manera importante la infraestructura. En mi periodo entre el Seguro Popular y la Secretaría de Salud, entre hospitales y unidades médicas que tuve que reconstruir, hacer nuevas, participar en su financiamiento, las que me tocó a mí construir y hacer y las que dejé, porque en efecto en un periodo no se terminan todas las obras, pero que Mercedes Juan, que vino después de mi periodo en salud, terminó, fueron más de 1,200 obras de hospitales y unidades médicas y todas están hoy terminadas. Algunas de ellas pues, tal vez no funcionan, no lo sé, pero
pero las que me tocó a mí, ahí están. Y la otra pregunta que dice, sí, como dices, con un poquito de sarcasmo, pero esa no viene de mi periodo en salud. Mientras estuve en salud, a mí me tocó otra pandemia, la H1N1, la primera influenza, cuando México fue el Wuhan del mundo, pues aquí empezó y pues creo que la manejamos diferente, pero bueno, eso tocará con la evidencia juzgar, pero déjame decirte de dónde viene esta pregunta que me hace con cierto sarcasmo, pero luego dice, pues no le preguntes, pero sí me está preguntando, pues déjame, sí, claro. Si me permiten, déjenme platicarles, porque se volvió ya ahí una de las frases más usadas cuando alguien quiere pues atacar. Y dice, no, que ibas a acabar con la pandemia en 8 semanas. Lo primero que diría es, pues, ¿cómo iba a acabar yo con la pandemia si yo no era la autoridad sanitaria para acabar con la pandemia, no? Digo, eso es lo primero. O sea, no, que ibas a acabar. Pues, ¿cómo que le iba a acabar? No, pero, o sea, no lo dijiste. A ver, lo que hicimos, y déjame ser muy puntual, en septiembre del 2020, 6 exsecretarios de salud, incluyéndome a mí, incluyendo el último texto del maestro Guillermo Soberón, que falleció tan solo un mes después. Un libro publicamos en 2020. Estoy hablando de septiembre del 2020. Estábamos a 9 meses de que había iniciado la pandemia. Y en ese libro lo que decíamos es, hay que hacer estas cosas. Eran 14, después de hacer un análisis muy serio en el libro, eran 14 puntos, Daniel, muy específicos que teníamos que realizar para cambiar la trayectoria en el manejo que se estaba haciendo de la pandemia. Y lo que dije, y lo sostengo con toda puntualidad, es que si hubiéramos hecho esas 14 cosas, en 8 semanas lo que cambiábamos era la trayectoria. Nunca nadie dijo terminar. Eso lo dijo el lenguaraz de Hugo López-Gatell. En sorna a 6 exsecretarios en lugar de haber tenido la humildad o generosidad de escuchar un poquito lo que estamos proponiendo. Porque déjame contarte, a ver, no me meto a fondo a las 14, pero 2 cosas de las que proponíamos ahí, Daniel. 2 cosas, en septiembre del 2020. Una, hay que hacer obligatorio, mandatorio el uso del cubreboca. Que fue algo que se dijo. Bueno, eso lo proponíamos en ese libro. Esa era una de las propuestas, porque no se había recomendado por parte del gobierno. Nosotros íbamos un paso más allá. Decíamos, claro que hay que mandatarlo. Nos decían, no, pues eso va contra el derecho de las personas. Bueno, es como si tú tuvieras derecho a manejar con tragos. Pues no, sí, porque claro, si manejas con tragos puedes afectar a los demás. Aquí igual, si no usabas cubreboca, podías afectar a los otros. Y por eso había una posibilidad de que el Estado mandatara la utilización del cubreboca. Esa era una recomendación. Otro ejemplo de lo que ahí recomendábamos. 14 recomendaciones, ¿eh? No creas que era descubrir el agua tibia, pero hubiéramos cambiado la trayectoria, sí, en 8 semanas. Te digo, segundo ejemplo, decíamos, hay que hacer muchas más pruebas. Poníamos los números exactos de cuántas recomendábamos. ¿Por qué? Porque 7 de cada 10 personas que tenían el virus eran asintomáticas. Y como no se detectaban, seguían saliendo a la calle y seguían transmitiéndolo. Si querías tener una epidemiología de mayor precisión, necesitabas hacer pruebas masivas para poder detectar a los asintomáticos y entonces aislarlos y parar la transmisión. Esa era otra de las recomendaciones que, insisto, no era descubrir el agua tibia, pero así eran irnos preparando para la vacunación, vacunar influenza para evitar esto que ahora es doble y hasta triple, etcétera. Y termino con la última, que también preguntan, porque ya que me dieron chance. Sí, venga. Y decían, una vez no supo definir virus. Déjame decirte, estaba en un programa de televisión cuando recién empezaba el COVID-19 y me preguntan, a ver, ¿qué es este COVID-19? Y yo iba a decir, es un virus de la familia de los coronavirus. Ok. Ese era lo que iba a decir, es un virus más de la familia de los coronavirus. Y los coronavirus ya teníamos otros en la historia del planeta. Pero cuando me preguntan, como a veces sucede a todos,
ser humano. Digo, es un virus de la familia de los virus, en lugar de los coronavirus. Sí, esa frase cortada, pues suena muy chistosa. Sí. Y ha sido repetida y repetida y repetida, pero fue eso, fue un patinón, sí. O sea, un patinón de los que... Pero lo que quería decir es que era un virus más de la familia de los coronavirus. Pero así salió. Y ahí ya se quedó en el arsenal de los... Sí, bueno, pero pues así fue. como todos tenemos. O sea, Pues, pero sí. así fue, no te lo digo con todo, así fue un patinón. Dale. Oye, aprovechando que ya medio tocabas un poco tú a López-Gatell, déjame rescatar una de las preguntas, que la número 4. Dice, te preguntan que si te ha tocado trabajar con López-Gatell. Entiendo que López-Gatell ha sido parte del sector salud desde que tú estabas por ahí. Y que por qué ataca la manera en que enfrentó la pandemia de COVID-19. ¿Por qué lo atacas a López-Gatell? Mira, uno sí trabajó cuando yo era secretario de salud. Él era director general adjunto de epidemiología. Okay. Y en conjunto con el subsecretario en ese entonces, Pablo Curi, decidimos que lo mejor era que Hugo López-Gatell se fuera al Instituto Nacional de Salud Pública. Y él estuvo de acuerdo. Porque yo había conocido cómo había trabajado. O sea, lo removieron. Lo movieron. Se fue al Instituto de... No lo corrieron, lo movieron. Se fue al Instituto Nacional de Salud Pública. Y siempre me pareció lo mismo que soy. Tuvimos que llegar a... ¿Ya había diferencias? ¿Ya te habían contado algo de su trabajo? Yo realmente, sí, claro, yo lo conocí en la H1N1, lo tuvimos que hacer a un lado porque no lograba dar un número certero en esa primera pandemia. Tuvimos que reconstruir las capacidades para poder tener números certeros que nos permitieran tomar decisiones. Y por supuesto lo platico y con toda, y si hay que discutirlo también con él, por supuesto que... Bueno, lo hemos invitado, no ha venido Hugo López-Gatell, pero bueno. Y lo que me preguntan, ¿por qué estoy en desacuerdo? Porque fue una gestión terrible, porque fue un necio. Primero, ¿por qué me atrevo a decirlo? Pues otra vez, ahí están los números. 760,000 personas murieron en nuestro país. Esto, a ver, Daniel, 760,000, o sea, estamos hablando de una cosa profundísima y por lo menos se calcula en los estudios más serios que un poco más de la mitad no debió morir si se hubieran tomado las medidas adecuadas. ¿Por qué me molesta tanto y por qué creo yo que él tiene que responder y que responderá eventualmente a su terrible gestión que rayó en lo criminal? Porque nunca hizo caso y nunca modificó sus líneas de acción. O sea, por supuesto que uno no sabe todo al principio. Sí, claro. Es como cuando uno utiliza el Waze o el Google Maps para ir de un lugar a otro, pues tú pones a dónde vas y te sale una ruta sugerida y a los 5 minutos hay nueva información, nueva inteligencia y te dice, pues ya vas a hacer más tiempo y te cambio la ruta. Bueno, pues uno la cambia. Bueno, en el caso específico de esta pandemia de COVID-19, nunca se quiso modificar la ruta, nunca se tuvo la capacidad para recalcular o nunca se quiso recalcular. Te pongo un ejemplo nada más y podría darte muchísimos. Al principio pensábamos que la pandemia se transmitía con estas grandes gotículas, que uno escupía al hablar, al cantar, al toser, y que más o menos tenían una parábola de 1.5 metros y que quedaban en las mesas, etcétera. Entonces al principio era sana distancia para que no te llegue y cuidado con no tocar y lavar y no tocarte ojos, nariz y boca. Y esa era la creencia, está bien, pues se creía que así se transmitía. Pero en mayo del 2020 había ya evidencia suficiente y vino nuestro premio Nobel de Química, Mario Molina, que en paz descanse, a decirnos, hay evidencia contundente de que la transmisión del virus es aérea. Es
con las pequeñísimos aerosoles que escupimos, no con las grandes gotículas, sino con los aerosoles. Y por tanto, la medida más importante para evitar la transición es el uso del cubrebocas. Mayo del 2020. Bueno, nunca se quiso recalcular. Se siguieron con las medidas, seguimos 1 año y medio después con tapetes sanitizantes en los restaurantes, con plástico en los cubiertos, cuando ya sabíamos que todo eso no servía para evitar la transmisión del virus. Entonces, pues claro, mi crítica mayor a este señor es que nunca quiso recalcular las cosas que se estaban haciendo, y que eso ocasionó que millones de personas sufrieran por haber perdido un familiar o por hoy tener un COVID largo que no tenían que haber tenido. Mira, y en serio me puedo seguir, ¿eh? ¿Cuántas veces nos dijeron no vayan al hospital a menos que no puedan respirar? ¿Sabes qué? 60% de la gente murió sin llegar a un hospital o en su casa, porque la instrucción tuvo que haber cambiado y era tan pronto te sientas mal, hay que ir para valorarte y saber cuál va a ser la trayectoria de tu padecimiento y atenderte como se debe. No se hizo, Daniel. Entonces sí, por supuesto, me duele profundamente lo que hizo este señor, y creo que lo pedí en el Congreso, pedí una comisión especial para que hiciera una evaluación. Creo que los mexicanos nos merecemos reconstruir la historia de lo que pasó en la pandemia. Eventualmente quizá tendremos una reconstrucción de la historia, de la verdad, y pues quien sea culpable institucional o personalmente pues tendrá que pagar las consecuencias. Oye, Salomón, se terminó el tiempo, pero nada más me quedo con una piedrita en el zapato que te pedía me contestes en 1 minuto por cuestiones de tiempo. A ver, aquí hubo una combinación de la pandemia y de tratar de salvar empleos. Y entonces algo que pasó es que con la pandemia del 2019 se ordenó así el cierre de todos los changarros, como ocurrió con la H1N1. Tú que fuiste secretario de Desarrollo Económico y a su vez secretario de Salud, ¿viste bien esta medida de que se cerraran? ¿Ustedes la impusieron cuando fue la influenza? Sí, nosotros la impusimos 2 semanas, porque afortunadamente en ese entonces el Tamivir, el Tamiflu funcionaba. Es decir, fue una cosa diferente. Yo creo que sí había que imponer cierres, sobre todo mientras se iba conociendo, estoy convencido. Pero ojo, Daniel, y aquí es otra vez una de mis críticas más fuertes al gobierno federal y en particular al gobierno de la Ciudad de México. Si vas a cerrar, necesitas una política económica de emergencia para salvar empleos y salvar negocios. Aquí no hubo un solo apoyo para aquellos que se tenían que quedar en casa. Y entonces, ¿qué pasaba? Si a mí no me apoyan para quedarme en casa y no tengo para comer, pues voy a tener que salir y poner en riesgo y seguir transmitiendo. La política de salud es la prioridad en términos de salvar vidas, pero eso no quiere decir que esa política no tuviera que ir acompañado de una económica de emergencia para no perder empleos y perder negocios. Listo. Pues Salomón Chertorivsky, muchísimas gracias por contestar algunas de las preguntas, porque ya por tiempo ya no nos dio chance de ver todas las demás, pero te agradezco de verdad mucho que estés. No, hombre, estoy encantado y las veces que tú me digas, Daniel. Durísimo. Pues muchísimas gracias. Oigan, pues a todos ustedes, a todas y todos ustedes que nos acompañaron, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en una emisión más. Nos vemos en la siguiente, próximo sábado, si no falla por ahí nada. Y recuerden que entre semana publicamos la convocatoria de quién va a estar acompañándonos en la sala del conversatorio para que nos manden sus preguntas y comentarios. Por ahora, adiós. Mi nombre es Daniel Rosas y bye. Chao.